Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. En esta ocasión en Dazzler Polo, un hotel de Wyndham Hotels and Resorts, así que agradecemos mucho a la empresa por recibirnos. Y hoy están conmigo para charlar un poquito Marco Saba, el director de Growth Marketing de Modo, y Paula Pavese, CEO de la agencia OSA, así que gracias a los dos por estar hoy, por prestarnos un ratito de su agenda para charlar un poco de qué está pasando con las marcas y cómo están abordando hoy los cambios que estamos viendo, sobre todo impulsado por todas cuestiones digitales, tecnología y demás. Así que bueno, gracias a los dos por estar. Bueno, arranco, Marco, con vos para que nos compartas un poco tu mirada sobre el marketing en la actualidad. ¿Cuál es un poco eh, tu opinión sobre cómo viene evolucionando? ¿Qué es lo que está pasando hoy a nivel industria? Yo creo que el marketing está en cambio constante, que hay mucho foco en negocio, pero también foco en el usuario final. Las decisiones se están tomando real time sobre campañas y el usuario está enfrentando millones de estímulos a la vez, entonces eso hace que tenga menor atención, preste menor atención en su día a día, y eso es un desafío para las marcas para meterse en esa recordación y esa consideración. Así que estamos en una industria que en constante cambio, ¿no? Pau, ¿cómo lo ven ustedes desde el rol de la agencia, digamos? ¿Qué está pasando con las marcas, con clientes? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una hiperaceleración, digamos. El cambio es lo corriente, lo constante. Siempre ha habido cambios, pero creo que esta vez se ha vuelto vertiginoso. Y venía para acá y pensaba en esto. Bueno, Bauman, que es un pensador, que fue el que introdujo lo de la modernidad líquida, pasando de un estado sólido, más quieto, a lo líquido, que es fluido, que se mueve, que no tiene fronteras. Yo creo que estamos en una modernidad gaseosa, porque además lo líquido se evapora. Entonces, sí, abonando lo que decía Mark, hay mucho cambio muy veloz. ¿Y cómo se aborda de alguna manera eso desde una marca y también cómo acompañan, ¿no? Desde la agencia para de alguna manera hacerse cargo de ese estado gaseoso en el Sí, que bien describías. yo creo que es un balance de fuerzas. Las fuerzas están en tensión, en la inmediatez que requiere el negocio, que requieren los mismos usuarios, ¿no? Al momento de decidir, de comprar, de entretenerse. Es todo muy inmediato y eso requiere de los marketers y de las agencias, los partners, respuestas rápidas. Y está en tensión la mirada estratégica, el largo plazo, ¿no? Entonces es como una tensión constante y nuestro rol es balancear, no perder la inmediatez necesaria, la velocidad, con la mirada estratégica. Yo creo que la clave está ahí. Yendo a lo que tiene que ver con lo que de alguna manera interesa al negocio, ¿no? De una compañía, de una marca, que tiene que ver con esas métricas, esos KPIs que de alguna manera llevan al crecimiento. ¿Qué es lo que ha cambiado, por ahí Marco, desde la mirada de Modo, qué es lo que ha cambiado en términos de KPIs, de alguna manera, o cuánto ha cambiado, o sea, eso que lleva al crecimiento, ¿no? De una compañía, de una marca. Yo creo que la aceleración digamos, hoy los KPIs cambian por cada acción que vos ejecutás. Y por ahí antes uno pensaba una campaña, se tomaba el tiempo para planificarla, se tomaba el tiempo para ejecutarla. Y Tenía después tiempo para y analizar. después hacía un análisis post campaña, pasaban un par de semanas, meses, y después estaba el próximo paso. Y ahora ya todo se aceleró y por ahí hay, Todo al mismo tiempo. hay análisis que se hacen en 2, 3 horas, se presentan, se toman una decisión y hay cambios ahí. Entonces, y otra cosa también del lado de crecer, hacer que es una marca, por ahí no te fijas solamente en tu propia industria, sino que tenés que salir a buscar qué pasa en el resto de las industrias, porque todas las industrias compiten por la atención del usuario. Entonces, ahí es como que tenés que ver toda la película y no te puedes quedar solamente con tu propio sector y tu propio competidor, sino tenés que ser más abarcativo. Pero para mí el principal cambio es esto de la aceleración, de la toma de decisiones y estar en permanente adaptación. Y ahí, eso que comentabas me parece interesante. Digo, hoy, entonces, como que la competencia deja de ser tu propia industria y empezás a competir
sobre todo para tener la atención del usuario, del consumidor, con infinidad de cosas. ¿Cómo Sí, y ahí hacemos? entra en juego qué tipos de usuarios uno, digamos, vive o frecuenta en el ecosistema, ¿no? O sea, no es lo mismo un usuario nuevo ingresando a usar tu marca o tu producto que un usuario frecuente, que un usuario que te usó y ahora está dormido. Entonces ahí arrancan distintas estrategias. em, y una cualidad que creo que tenemos en esta etapa más post-pandémica, creo, es la permanente adaptación a saber que por ahí vos tomaste una decisión, la ejecutás y sabés que quizás en 3 semanas vas a tener que cambiar el rumbo, porque hay un nuevo contexto y vas enderezando, pero no hay un flujo permanente que tengas durante 6 meses el mismo rumbo, durante un año el mismo rumbo, sino que vas a tener que tener el chip de ir adaptándote. Y también sentirte, digamos, bien de que quizás no tengas la estrategia completa, perfecta para salir al mercado, sino tenés lo suficientemente perfecta como para salir En ese momento. en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, ese también es un gran cambio de chip, ¿no? Digo, Sí. en términos, si no llegás de alguna manera, porque estás todo el tiempo con los tiempos y la vertiginosidad que hoy se maneja, es muy difícil. Sí, Algo, ahí retomando, permiso, sí, lo que decía claro. Mark en relación a la competencia por la atención de los usuarios, eso es interesante. Y me hizo acordar una compañía de entretenimiento que decía que no solo compite con otras plataformas, sino también con las horas de sueño. Vos fíjate, ¿no? O sea, lo que tenemos es una gran oferta de mensajes, de contenidos, y una demanda que está súper fragmentada y también es limitada. Entonces esa competencia y mirar todas las industrias me parece muy interesante. Chicos, hay algo que viene acelerando de alguna manera todo esto que charlamos y de alguna forma también cuesta pensar cómo va a seguir, ¿no? Esa aceleración que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Cuál es la situación, digamos, y la mirada que tienen sobre, en el caso de Modo, sobre la IA? ¿Cómo la vienen abordando? Sí, a ver, nuestra postura en modo es adopción absoluta de la IA. Em, Forma parte de nuestra cultura, es un pilar estratégico el uso de la IA. Queremos ser líderes en el uso de la IA y armamos o gestionamos nuestro día a día para que la IA sea parte de nuestra estrategia, de nuestra táctica. Así que tomamos esto como un nuevo proceso que tenemos que adoptar eh, como si fuera con naturalidad y que todos los equipos, desde arriba hacia abajo, puedan aprovechar y escalar su output con IA, no solo automatizando, sino generando mejores resultados utilizando estas herramientas, ¿no? Y ahí una vez que se tiene esa decisión, digo, desde a nivel leadership, digamos, de decir, bueno, la tenemos que usar, es como una política cross de la compañía. ¿Cuáles son los pasos siguientes en términos de capacitación, en términos de algunos métodos que se empiezan a usar, en qué procesos se usan? Sí. Nosotros lo que hicimos fue, creamos un hub de conocimiento interno en la compañía sobre IA para disponibilizar herramientas, facilitar el acceso a todos, digamos, los moders que quisiesen experimentar. Y con ese conocimiento después fue permeando en los distintos equipos de la compañía y cada equipo fue o está definiendo o armando cuáles son las tareas que podrían ser escaladas con el uso de IA, ya sea procesos operativos. Por ejemplo, procesos operativos, uno lo que hace es listar hacer el listado de tareas operativas que uno tiene y en función de un análisis de cuánto esfuerzo le lleva a automatizar y cuánto beneficio va a obtener por esa automatización, elige algunas para atacar y con eso empieza a hacer flujos de automatización de tareas, también con agentes integrados, que te permiten ahorros de generación de contenido, generación de reportes, generación de presentaciones, también lo que es muchas veces
realizamos análisis de mercado o de posibles features para desarrollar, y nos pasamos haciendo reuniones de brainstorming o coordinando agendas, y si uno tiene una buena conversación con la IA para explorar eso, se puede ahorrar muchas horas de coordinación de equipos y nuevas ideas que surgen por este nuevo partner que tenemos que tener todos integrados. Eso es un poco, y también del lado de cada al valor del usuario, cómo mejoramos los recomendadores o distintos agentes que de cara al usuario simplifican tareas. Nada, es muy amplio el universo y el uso de IA. Estamos en ese camino de seguir avanzando y creando valor, pero lo que estamos precisando hoy es ejecutar y después ir midiendo cómo va impactando esa nueva ejecución y aprender, ¿no? Porque por ahí hoy lo que ya se aprende hoy, quizás en 3 meses hay una nueva película que hay que saber y estar dispuestas a incorporar ese nuevo conocimiento. Pablo, desde la agencia, ¿cómo por ahí una mirada más allá de modo, digo, cómo estás viendo las marcas en esto, desde el lado más que tiene que ver con estrategia creativa? Digo, ¿cómo estás viendo este contexto? Bueno, la IA, aunque pareciera estar de moda, no es una moda, ¿no? Es una herramienta que estamos integrándola ya en el día a día también. Las posibilidades son tantas, o sea, hay para el trabajo concreto, por ejemplo, para segmentación de audiencias, digo, reporting, para hacer research y acelerar las búsquedas, la integración de datos. Eso ya es una realidad y está pasando. Pero como decía Mark, la verdad es que el uso es tan diverso y múltiple. Por ejemplo, ahora estamos de la mano de Modo incubando un proyecto con IA generativa, no tal vez por lo más obvio, que es la construcción o la generación de material audiovisual, sino más bien para crear un proceso nuevo con IA generativa. Entonces, anunciantes como Modo lo que nos permiten es de la mano tomar el riesgo, tomar con humildad los aprendizajes y avanzar, ¿no? Es la manera como de aprender, iterando y probando las posibilidades que surgen, y seguro cuando terminemos este proyecto, que ya va a haber novedades, tendremos herramientas nuevas también para probar otra cosa. ¿Cuánto depende el líder de los equipos para que estas cosas pasen, ¿no? Y cómo después ese líder baja a quienes integran esos equipos para que efectivamente se pueda ejecutar, sigan aprendiendo, sigan explorando. eh, Sí, ¿Qué rol tiene hoy el líder para que esto pase? es clave que el líder esté convencido y tenga la mirada puesta, por lo menos como lo abordamos nosotros desde el liderazgo en OSA, tiene que ver con incorporar la IA para ahorrar tiempo y ganar espacio en innovar, pensar ideas, agregar valor. Por eso estamos desde la cultura trabajando mucho el mindset y cuál es el valor agregado personal, ¿no? Si un proceso se puede acelerar, si un trabajo que llevaba tantas horas se puede acortar, ese tiempo que ganamos, ¿qué valor, qué capa de valor estratégico, creativo nosotros podemos aportarle? Entonces, sí, la mirada del líder es el primero que tiene que estar convencido, el que inspira, el que guía, el que prueba, el que también va por un camino que no lo lleva a ningún lado y está dispuesto a torcer el rumbo, algo que también Mark decía, ¿no? Todo el tiempo tenemos que cambiar el rumbo, y tal vez hoy el liderazgo tiene que ver con esto más humano de no, al contrario, en vez de saber todo, es el que más está dispuesto a aprender. Yo creo que pasa por ahí. Modo viene haciendo mucho foco en el último tiempo en todo lo que tiene que ver con growth, ¿no? Y es un concepto, el de growth marketing, que lo venimos escuchando,
pero para muchos es todavía como algo que no termina de entenderse bien. ¿Por qué surge dentro de la compañía este squad de growth? Y de alguna manera, ¿cuál es su rol de cara al negocio, no? Sí, el rol de growth es acelerar el crecimiento del ecosistema de modo y, y principalmente es encontrar esas herramientas que favorezcan a que todos los partícipes de ese ecosistema puedan crecer, ¿no? Por un lado, se fija en dónde están las oportunidades para activar usuarios, en dónde están las oportunidades para retenerlos o para que aumenten su habitualidad, cuál es la oportunidad para acelerar la adopción de comercios. O sea, siempre se fija en métricas de negocio, las cuales tienen que acelerarse para que el volumen de negocio y el volumen de usuarios sea cada vez mayor. Y en paralelo, nosotros desde Growth también integramos todo lo que es la gestión de medios pagos y medios propios de la marca Modo. Entonces eso nos facilita mucho con los aprendizajes, digamos, nutrir de aprendizajes a partir de nuestras campañas toda esa estrategia de hacia dónde queremos ir y que les pueden servir a todos nuestros partners y a todos nuestros miembros digamos, de Modo, los bancos, nuestros comercios, etcétera. Somos un enabler, digamos, de ese crecimiento y un punto que quiero aclarar o destacar también es que crecer, digamos, es responsabilidad de toda la empresa, no es que es responsabilidad solo de un squad que se llame Growth. Growth viene a acelerar por ahí el crecimiento en ciertas partes, pero la camiseta de Growth tiene que estar puesta en todos los equipos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque puede pasar que siendo una escuadra, no, bueno, entonces este equipo es el responsable y todos nos olvidamos de crecer y no, la realidad es otra. Nosotros como Growth tenemos que desarrollar herramientas o señalar oportunidades. Vos tenés que, tu principal oportunidad de crecimiento va por acá, tu principal oportunidad de crecimiento va por acá. ¿Por qué no hacemos esto juntos? Y así encontrar esas ideas y en paralelo con OSA y Pau, digamos, nos ayuda a organizarnos muchos en las campañas que vamos ejecutando y diseñando del lado de medios, tanto pagos como propios, ¿no? ¿Cómo, ahí me interesa también eso, cómo de alguna manera se cuela el trabajo de OSA en esto que tiene que ver con el growth, que bueno, que hoy lidera Marco, pero que bien dice que bueno, también es responsabilidad un poco de toda la compañía. Sí, yo creo que este liderazgo de Mark dentro de Growth fue parte de la evolución de Modo, ¿no? Nosotros venimos trabajando juntos desde que Modo todavía no se llamara Modo, o sea, antes del lanzamiento. Entonces hubo una necesidad de poner, siempre fue el objetivo crecer, ambicioso, un objetivo ambicioso, pero claro, con la sofisticación que fue tomando tanto la app como los partners, digamos, todas las entidades, el consorcio que forma, que está compuesto por todos, más de 30 bancos, esta complejización yo creo que le dio entidad a tener a alguien en busca de esas oportunidades claras, ¿no? Entonces, bueno, desde OSA la contribución pasa por orquestar las campañas en conjunto, gestionando los medios y sobre todo buscando la consistencia y la relevancia en el tiempo, ¿no? Teniendo eso de vuelta, esa conjunción entre lo inmediato que hace falta para activar y también el hecho de ser relevantes para el usuario. Ahí está eso mismo del corto y el largo o lo inmediato y lo estratégico. Nos ayudan también en informes de distintas industrias, en research. eh, o sea, digamos, tenemos una colaboración horizontal de un montón de frentes que nos ayudan, como dijo Pau, a ordenar nuestra planificación en el corto y en el mediano plazo, ¿no? ¿Y qué perfiles implica hoy un área de growth? O tal vez también pensando, o sea, qué tan diferente es el
growth marketer de un marketer tradicional, donde tal vez no tiene ese chip de growth tan instalado? ¿Qué es lo que diferencia? Sí, primero, para mí, o sea, más allá de los perfiles, la mentalidad de growth, para mí, por un lado, es ser data-driven, o sea, tomar decisiones en función de datos, que cada acción o proyecto que ejecutes sepas en qué palanca del negocio estás moviendo. Después, lo que es la experimentación continua, ¿no? Que experimentar sea la regla y no la excepción. No es hago un testeo porque tengo que hacer un testeo, sino estar formando, che, ¿por qué no pruebo esto? ¿Y por qué no esto? Y salió esto, entonces hago esto. Entonces toda experimentación genera mejores eficiencias. Y eso también, otro punto es generar acciones incrementales, ¿no? O sea, esta palanca de negocio. Si yo hago lo que estoy haciendo, ¿muevo el negocio? Que si yo no hago lo que estoy haciendo, si yo no hago lo que estoy haciendo, ¿se mantiene igual el negocio o cae el negocio? Entonces esa sensibilidad de ejecutar una palanca y ver cómo impacta es súper importante para este tipo de roles y desbloquear crecimientos, como yo decía. Muchas veces los proyectos, los análisis quedan en presentaciones, en insights, y quizás lo valioso son los próximos pasos. ¿Cómo implemento esa conclusión? O acordarte, no, este equipo está viendo lo mismo, ¿por qué no conectás y te juntás con él y escalan esto? Entonces, el valor de lo que uno hace es mucho más valioso si se escala. Entonces, y yendo a la parte de growth marketing tradicional, para mí, no debería haber una diferenciación. Ambos, digamos, tienen que tener foco tanto en negocio como en el usuario final. Y el contexto, digamos, la situación y el segmento de usuarios sumado al objetivo de negocio y al usuario final te da la campaña de marketing que tenés que ejecutar. Entonces, para mí, todos tienen que tener un poco de todo. O sea, tenemos que ir hacia perfiles por ahí más generalistas, donde haya cierto espacio para los especialistas, pero que todos puedan entender tanto de negocio como Exige una mirada muy cross, del valor ¿no? del usuario final. Si nos quedamos en que el growth marketer son 10 personas en un tal área, no, o sea, se queda aislado y lo que tiene que ser tiene que ser perfiles más híbridos, cross compañía, ¿no? Chicos, como para ir cerrando, y un poco se habló, ¿no? Lo hablamos todo que tiene que ver con el trabajo en conjunto entre la marca y la agencia, y cómo de una manera pasan a ser como lo mismo en el día a día, pero digo, ¿por dónde pasa el principal complemento? Y cómo visualizan de alguna manera el vínculo a futuro, cómo puede también crecer, ya que venimos hablando tanto de growth, cómo puede crecer este vínculo de cara también a impulsar la marca, ¿no? Sí, ahí bueno, es una muy linda historia, como dijo Pau, ya venimos hace casi 5 años yendo juntos en estos objetivos de seguir creciendo y redoblando la apuesta. Cuando me sumé a Modo, nuestro CMO, Fede Barallobre, me dio la confianza de liderar el equipo de la agencia y en ese momento de OSA me dijeron, Marc, nuestro equipo es tu equipo, y eso un poco derribó o me hizo derribar cualquier barrera que haya entre lo que es cliente y agencia, ¿no? Y en ese momento del lanzamiento y después también eh, pude establecer contacto con cada miembro del equipo de OSA, no necesariamente ir al director de cuenta, que el director vaya al coordinador, que vaya al analista, sino manejaba por chats, por WhatsApp, por cualquier lado, tratando de tomar decisiones ágiles y en ese momento validábamos carteles, banners horizontales en sitios web de remarketing hasta un cartel de vía pública en la Ruta 2, o sea, el espectro era enorme. Pero bueno, gracias a eso fuimos con Pau y con todo el equipo armando o diseñando los equipos internos para cada desafío. Hoy, por ejemplo, implementamos una persona in-house de OSA en Modo para facilitar también ese nexo de trabajo entre el equipo de Modo y el equipo de la agencia. Así que, nada, siento que nos sentimos en el mismo barco desde el inicio y vamos por más. Así que, Claro. gracias, Pau, por todo. No, es un placer. Yo creo que en relación al perfil de Marc, volviendo una pregunta atrás con el growth marketer, su perfil viene a hackear
el status quo del marketing, ¿no? Y en términos de modo como compañía viene a hackear a una agencia como nosotros que la verdad es que está sedienta también de crecer, de mejorar y de dar un mejor servicio. Entonces, yo creo que lo que vemos para adelante es todo crecimiento, porque esto es lo que ha sido hasta acá. Desde épocas adversas y de estar mucho más desnudos frente a el panorama, estamos cada vez más sólidos, más armados, y ni hablar la relación que creo que la cultura de modo con la cultura de OSA tiene muchísima afinidad. Entonces, el mismo Fede Barallobre nos dijo, ustedes no son la agencia, ustedes son nuestro brazo extendido. Y creo que así funcionamos, como un solo equipo. Y esa es la clave, ¿no? Para poder funcionar y bueno, tener como ese objetivo de crecimiento. Así que bueno, chicos, les agradezco mucho. Un placer Un placer. la charla que hemos tenido, hablando un poco sobre todo de esto, ¿no? De ese vínculo que hay que ir construyendo para llegar al mismo objetivo. Así que gracias a los dos. Fíjate con tanta data, tecnología, cómo el vínculo humano hace que sea Más importante. tan rica. Sin dudas. Sigue siendo lo más Interrelación. importante. No, me quedo con eso y me quedo con eso de hackear hackear todo el sistema. tiempo, porque también creo que ahí está lo rico al final del día y de explorar y animarse y correr riesgos, así que gracias a los dos. Gracias a ustedes por escuchar y por estar una vez más en un episodio de Masters of Marketing Latam.